Yo te invito a que me acompañes ahí a Isaías 66. Aquí la hermana va a poner el versículo, amén. Vamos a leer el versículo 1 y 2, amén, para la gloria del Señor. Ya que lo tengan, lo podemos leer. Aquí está en la pantalla. Vamos a leerlo juntos. Lo leemos juntos, pueblo. Dice la escritura: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y hace una pregunta: ¿dónde está la casa que me habrán de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Verso 2. Mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ¿a qué? A mi palabra. ¿A quién mirará el Señor? Al pobre y humilde ¿de qué? De espíritu. ¿Y qué representa eso? Una actitud. Di conmigo, una actitud. ¿Y qué es una actitud? Tiene que ver con un estado de ánimo, con una disposición. Eso es actitud, mis hermanos. Y dice la palabra que al que tiembla cuando escucha mi palabra, a este miraré. ¿Y saben qué, mis hermanos? A través de estos años el Señor nos permite aprender a cómo predicar, cómo poder llevar el mensaje que el Señor quiere darme a mí primero y también al pueblo. Pero también uno aprende a ver algo en el pueblo, la actitud del pueblo, la disposición del pueblo. Y hoy quiero invitarte, hermana, hermano, que si tu pensamiento se eleva a otro lugar y que si la actitud que está dentro de tu corazón no es la correcta para escuchar el mensaje que Dios quiere hablar a todos nosotros, ¿sabes qué va a pasar? No va a pasar nada. Pero si tu actitud, tu disposición es la correcta delante de Dios, ¿cómo dice que debe ser? ¿Humilde y qué? ¿Cómo dice? ¿Humilde y qué? ¿Qué es pobre? Entendemos la palabra humilde, pero ¿qué es pobre? Necesitado, mi hermano. Oye, yo te pregunto, hermano que estás aquí, yo estoy necesitado de que Dios me hable. Y la voluntad de Dios en este tiempo de su palabra es que nos hable, que tú escuches su voz. ¿Estás aquí? Es importante conectarnos a eso. Y el Señor ponía en mi corazón: antes que prediques, atiende esta necesidad de mi pueblo, porque mi pueblo muchas veces pareciera que escucha, pero no escucha. Yo quiero hablarle a su corazón para edificarlos, para consolarlos, para corregir sus vidas, pero no me escucha. Y muchas veces es por la actitud, por la zozobra, por la congoja, por el orgullo, por la falta de comunión que tenemos con el Señor en la semana. Y hoy Dios quiere usar mi vida para hablarme a mí y para hablarte a ti, mi hermano. Es lo correcto, es lo justo. Este tiempo es para predicar. Y yo quiero predicar con todo mi corazón, que mi corazón se desgarre delante de su palabra y de su presencia, pero que tu corazón esté dispuesto, sea una tierra fértil, para que dé fruto el mensaje que estás aquí. A Dios no le interesa cuánto sepas la Biblia. A Dios no le interesa los años que lleves como cristiano. A Dios lo que le interesa es hablar al corazón de su pueblo. Porque cuando sucede eso, entonces ¿sabes qué? Hay bendición, hay una verdadera conversión a Él. El pueblo se vuelve a Él. El pueblo deja de practicar pecado. Y es necesario hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es como un martillo que parte la piedra. Y a veces el corazón es como una piedra.
Estamos hundidos en tantas situaciones a nuestro alrededor, tantos problemas, y no hemos aprendido a despojarnos de esas cargas. Y Dios, a través de su palabra, quiere ayudarnos, mis amados hermanos. Amén. Pues con ese preámbulo, con esa introducción, vamos a meditar la escritura, mi hermano, y qué importante es que escuchemos la voz de Dios. Cuando uno medita la palabra, la historia de este joven, era un joven cuando Dios lo llamó por primera vez, este joven Samuel, ¿verdad? Y que su madre Ana lo había dedicado porque ella le había creído a Dios. Y Dios le respondió a la actitud y a la fe de esa mujer. Y le dio un hijo, una mujer que no podía tener hijos. Y de ahí nació un gran sacerdote y un gran profeta de Dios. Pero cuando por primera vez Dios llamó a Samuel, que era joven, él estaba ahí ministrando en el templo del Señor y escuchó la voz, estaba durmiendo y escuchó una voz que le decía: Samuel, Samuel, ven. Y se levantó y Dios le volvió a hablar. Y se levantó y iba con Elí y decía: pues aquí estoy, heme aquí. Y Elí decía al sacerdote: yo no te hablé. Hasta la cuarta vez que Dios volvió a hablarle a ese joven. Y él escuchó la voz de Jehová. ¿Y sabes qué sucedió, mi hermano? Que esa fue la primera vez que Dios le reveló la palabra a ese joven. Y que ese joven tuvo un encuentro con Dios. Espero con todo mi corazón que tengas un encuentro con Dios y que su palabra se revele a tu corazón. Si estamos aquí, mis hermanos. Amén. Vamos a la escritura. Vamos ahí, acompáñame al libro de Mateo, capítulo 21. ¿Por qué no le damos un aplauso a aquel que todo lo sabe? Aquel que habla de muchas maneras y muchas veces. Él está aquí. Ahí en el capítulo 21 de Mateo vamos a ver esta historia, este acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios. Ya estamos ahí. Verso 12. ¿Purificación de qué? Del templo. Y dice la escritura: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo, ¿quiénes, hermanos? Ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Amén. Vamos a detenernos hasta ahí. Yo te invito ahí como estás. ¿Por qué no cierras tus ojitos? Y con tu propia boca te diriges al Señor. Y así como dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, verso 6. Aquel que se acerca a Dios tiene primeramente que creer que le hay. ¿Por qué no te acercas a Él? Yo te invito, ahí, abre tus labios y dile: Señor, aquí está mi vida, pongo delante de ti mi vida. Yo te invito, pueblo, háblale al Señor. Cuando uno le busca, dice que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, mi hermano. Señor, hoy este mensaje que sea para vida, para reflexión,
para meditar nuestras obras, nuestros caminos. Que este mensaje, Señor, trascienda en el corazón de tu pueblo, en mi propio corazón, y como una espada de dos filos, traspase, Señor, esta carne, esta alma, este espíritu, Señor. Gracias por tu pueblo, bendice tu pueblo, y en tus manos, Señor, encomiendo este tiempo para darte la gloria, y para que a través de las Escrituras podamos conocer qué significa adorarte, qué significa escucharte, qué significa permanecer verdaderamente en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, podemos decir todos amén. Amén, mis hermanos. Pues aquí la palabra de Dios nos muestra que el Señor había llegado a Jerusalén en el contexto de lo que acabamos de leer. Y él había llegado a Jerusalén y había entrado a esa ciudad, y ahí en Jerusalén se encontraba el templo, pero él había llegado ¿qué? En un burrito, ¿verdad? El pueblo judío esperaba un hombre de guerra, un hombre con mucho ejército, con una estratega, ¿para qué? Para que los liberara del yugo de los romanos, pero no fue así. El Señor Jesucristo llegó ¿qué? Manso y humilde, y entró a Jerusalén, dice la Escritura, pero de repente quiso ir al templo, y él vio algo que hizo que de alguna manera reaccionara a lo que vio. ¿Y qué fue lo que vio, hermanos? ¿Qué estaba sucediendo afuera del templo? No escucho. Estaba el mercado, ¿verdad? En todo su esplendor. ¿Qué más estaba sucediendo? Vendían y compraban, dice la palabra. Había cambistas. Y dice la palabra que había hombres que tenían ahí su puestecito y vendían palomas, vendían animales. ¿Y por qué estaba sucediendo todo eso? Cuando uno lee la Escritura en Mateo 21, descubre que faltaba una semana para la Pascua, para una de las celebraciones más importantes para el pueblo de Israel, mis hermanos. Y faltaba casi una semana para que el pueblo celebrara la Pascua. Y entonces aparece el Señor y llega al templo, y entonces ve que se estaba manifestando algo. La palabra de Dios enseña que el pueblo tenía que llevar sus ofrendas ¿a dónde? Al templo. Y entonces, ¿qué es lo que llevaban? Llevaban corderitos, llevaban ¿qué? Animales, ¿verdad? Bueyes, ¿qué más llevaban? Palomas, de acuerdo a la economía. Y de alguna manera, eso ya se había vuelto ¿qué? Un entorno donde habían perdido el verdadero propósito de la dedicación en ese templo. ¿Sí vamos entendiendo, mi hermano? Porque ese templo se había levantado. Dios lo había permitido a través de quién, de David, y a través de su hijo Salomón, anteriormente, en el pasado. Pero ahora en este tiempo el Señor Jesucristo llega a ese templo, y era el tercer templo que se había ¿qué? Levantado. ¿Cuál fue el primer templo que se levantó? Cuando dice la Escritura en el libro de Crónicas, me acompañas y no pierdas esta cita donde estamos. Vamos ahí a Crónicas, por favor. Capítulo 7. Ahí ponle una plumita, un separador, amén. Vamos al capítulo 7 de Crónicas. Y vamos a ir meditando esto. Vamos a segunda de Samuel, capítulo 7, perdón. Vamos a ver desde el principio. Vamos a leer el verso
1 y 2, amén. Hasta el 3, perdón. Dice la escritura, pacto de Dios ¿con quién? Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, se están refiriendo a David. En este tiempo ya Dios había cumplido su promesa y lo había levantado como rey de Israel. Después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está ¿qué? Contigo. Vamos a leer el 4 al 6. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente yo he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y ¿en qué? En tabernáculo. Vamos a detenernos ahí. Entonces, ¿qué es lo que estaba manifestando David ahora como rey? Ya había pasado ese tiempo donde David había peleado las guerras por el pueblo, y ahora había ¿qué? Descanso. Pero él habitaba en una casa, en el palacio ¿de qué? Del rey. Pero de repente en esa fe y en ese reconocimiento y amor que le tenía a su Dios, dijo: ¿cómo es posible que yo habite en una casa de cedro bonita, hermosa, digna de un rey, y mi Dios ande ¿qué? En casas de campaña, de tabernáculo en tabernáculo? ¿Sí vamos entendiendo? Y entonces la Biblia me muestra que Dios, cuando levantó un pueblo llamado Israel, Dios siempre anduvo con ese pueblo, siempre lo encaminó, siempre lo acompañó, siempre guió a ese pueblo, lo sacó de Egipto, lo llevó al desierto, y ahí por medio de Moisés, ¿qué hizo? Levantó un tabernáculo, un lugar de adoración, un lugar donde el pueblo de Dios ofreciera ¿qué? Sacrificios por su pecado, un lugar donde ¿qué? El pueblo de Dios iba ¿qué? Adorar a su Dios, donde iba a haber hombres que iban a estar ministrando y sirviendo en ese tabernáculo que representa ¿qué? El templo. ¿Sí vamos entendiendo? Un lugar donde entonaban salmos, cantos, ¿a quién? A su Dios. Y ahora yo quiero preguntarte, de acuerdo a todo este contexto, ¿qué significa la palabra tabernáculo? ¿Quién me puede decir qué significa la palabra tabernáculo? ¿Cómo? Casa de Dios. La palabra tabernáculo significa tienda de campaña. Tiene que ver con una palabra que significa morada. Eso es lo que representaba el tabernáculo. Y era un símbolo de un santuario donde la presencia de Dios se manifestaba a su pueblo. Ahora, ¿qué significa la palabra templo? Porque ahora en los tiempos de Jesús, al inicio del mensaje, Jesús llegó ¿a dónde? Al templo. Y ya no era llamado tabernáculo, ahora era un templo que por medio de la mano de Herodes el Grande, dice la escritura, los historiadores, era la tercera vez que se levantaba un templo. ¿Cuándo fue la segunda vez, hermanos, que están recibiendo estudios ministeriales? Que se levantó un templo después de que Nabucodonosor, Babilonia, destruyó el templo que Salomón había levantado para Dios junto con su padre. ¿En qué tiempo fue?
en los tiempos de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías, en todo ese tiempo de Jeremías, de Isaías, de Ageo, en ese tiempo se levantó el segundo templo. Y ahora en los tiempos de Jesús era el tercer templo que se levantaba en los tiempos de Herodes. Pero ahora, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué significa templo? A ver, esos estudiosos de las Escrituras. ¿Qué significa templo, hermana Anita Almaraz? ¿Cómo? ¿A dónde estamos ahorita? ¿Y no saben qué significa templo? Qué curioso, ¿verdad? Qué contraste. Mire, templo significa edificio dedicado a un culto. Tiene que ver con la palabra casa, con la palabra santuario. Amén. Eso es un templo, mis hermanos. Una casa, un santuario. Un lugar dedicado, santo, ¿para qué? Para rendirle culto a nuestro Dios. Amén. Entonces, ahora, ya que entendemos qué es lo que significa un templo, vamos a regresar ahí en los tiempos donde nuestro Señor Jesucristo hizo todo este asunto. El Señor Jesús en el verso 13 dice: mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ¿qué? ¿Qué significa cueva de ladrones? ¿Qué es lo que Jesús entendía al ver todo ese mercadeo, al ver todo ese... Hay una palabra correcta, toda esa corrupción. ¿Por qué? Porque de alguna manera era un interés que hacía a un lado su fe y la solemnidad y el respeto hacia el templo de Dios. Ellos ya habían perdido ¿qué? Esa idea, eso que Dios estableció a su pueblo desde tiempos antiguos, en los tiempos de Moisés. El pueblo ya se había extraviado de la verdadera adoración. Cuando hablamos de un templo, hablamos de que el pueblo viene a tener un encuentro o un punto de encuentro ¿con quién? Con su Dios. Y entonces, ¿qué estaba pasando? Estaban pasando otras cosas. Acompáñame a Jeremías capítulo 7. Ahí vamos despacio, pero a través de la palabra vamos a ir entendiendo lo que Dios quiere enseñarnos. Amén. Jeremías capítulo 7. Y era algo que ya estaba escrito, ¿verdad? Dice: ustedes han hecho de la casa de mi casa cueva de ¿qué? De ladrones. Y ahí en Jeremías 7 ya estaba escrito. Ahí en el 11, ¿qué dice? Y Dios está haciendo una pregunta por medio del profeta a su pueblo en los tiempos de Jeremías. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Es cueva de ladrones delante de sus ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí yo también ¿qué? Lo veo. Ya estaba escrito, ya estaba profetizado. ¿Sí o no, mis hermanos? Ahora vamos ahí al verso 1. Vamos a entender lo que estaba sucediendo en los tiempos de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oír palabra de Jehová toda Judá, los que entran por estas puertas para adorar a Jehová. ¿Dónde se tenía que parar el profeta para llevar este mensaje de Dios? ¿En esta o allá? Ahí o allá, en los atrios, mis hermanos.
Ahí estaba el profeta. Y dice, háblale a mi pueblo esto. ¿Qué fue lo que le quería hablar Dios a su pueblo? Así ha dicho Jehová, verso 3, de los ejércitos, Dios de Israel, mejorar sus caminos y sus obras, y yo los haré morar, ¿en dónde? En este templo, en este lugar. 4 dice, no se fíen en palabras de mentira diciendo, ¿qué es lo que decían los religiosos? Lo que decía el pueblo en aquel templo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué es lo que había ahí? Vamos a detenernos. ¿Qué actitud había en esos tiempos en los líderes religiosos? ¿Qué es lo que le decían al pueblo? ¿Cómo corrompían al pueblo? ¿Qué es lo que le enseñaban al pueblo? Venía la palabra de Dios a través del profeta y Dios le hablaba a su pueblo y a esos líderes. Mejoren sus caminos, mejoren sus obras, pueblo. Eso es lo que necesitan oír y llevarlo por obra. Eso es lo que les estoy hablando. Y entonces ellos se jactaban ¿de qué? De su templo, porque era hermoso lo que Dios hizo a través de la vida de David, porque fue en David, mi hermano. Lo culminó su hijo porque Dios lo estableció, pero el corazón de David tenía un agradecimiento a Dios y le dio lo mejor. Lo que le costó a él se lo dio a Dios, y en su corazón fue el único que llegó a entender y a meditar que su Dios que era digno de qué, de honor, y quería levantarle una casa. Amén. Pero entonces vino Salomón y levantó la obra, y Dios estuvo ahí a través de su espíritu, que usó hermanos en medio del pueblo para que artesanos, usó todo para que se levantara un templo esplendoroso, grande, majestuoso, como nunca antes se había visto en las naciones, para un Dios. Pero pasaron los años, como siempre pasa en medio de nosotros como pueblo. ¿Y qué sucedió con el pueblo? Di conmigo, se volvió religioso, se corrompió, se olvidó de lo más importante. ¿Cuál era lo más importante? Seguimos leyendo. Verso 5. Pero si mejoras cumplidamente tus caminos y tus obras, si con verdad hicieres justicia, ¿entre quién? Entre el hombre y su prójimo. ¿Qué es lo que quería Dios que hiciera su pueblo? ¿Qué es lo que más le agradaba? ¿Un ritual? Voy a llevar mi animalito y ya voy a estar en paz con Dios, ya voy a cumplir. Voy a llevar mi ofrenda. Ese pueblo ya se había embotado su entendimiento. Ya no sabía lo que hacía, solo lo hacía. Y eso se llama religiosidad. ¿Y sabes qué pasó? Dice la escritura que Dios quería que el pueblo aprendiera a hacer justicia con su prójimo, con su hermano. Verso 6, ¿qué dice? No quería que oprimieran a quién. Había leyes para necesidades con los extranjeros, y habían abusado de ellas, con el huérfano y con la viuda. A ellos les importaba más las apariencias, que los vieran los demás, que la necesidad de su hermano, del huérfano, de la viuda. ¿Qué representa el huérfano y la viuda? La necesidad en medio del pueblo, mis hermanos. Eso es lo que representa. Una viuda tiene un hombre que la respalde. No, mi hermano. No es lo mismo cuando una mujer tiene a su esposo que cuando es viuda. Un huérfano tiene el respaldo de un padre o de una madre. No, mi hermano. Y es diferente, porque eso se llama necesidad. ¿Y dónde estaba el corazón de este pueblo?
en la religiosidad. Sigue diciendo, dice, ni en este lugar derramarán la sangre inocente, ni andarán en pos de dioses ajenos para su propio mal. Dice, los haré morar en este lugar, en la tierra que di a sus padres. ¿Para qué? O sea, si ellos hacían lo correcto que tenía que ver con su prójimo, porque amar a Dios siempre se va a reflejar en algo. Jesús lo dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero eso ¿a dónde te va a llevar? Amar a tu prójimo. ¿Sí vamos entendiendo, mis hermanos? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Verso 8. Ustedes confían en palabras de mentira que no que aprovechan. Ustedes roban, matan, adulteran, juran en qué. Levantan incienso a otro dios llamado Baal, andan tras dioses extraños que qué, nuevos que no conocieron, y luego quieren venir delante de mí en esta casa sobre lo cual es invocado mi nombre, y dicen, librados somos para seguir haciendo todas estas ¿qué? Abominaciones. Ahora entiendes lo que estaba pasando. ¿Qué significa? Que podían llevar la vida allá afuera como quisieran, y cuando venían acá se daban golpe de pecho, aquietaban su conciencia y salían del templo, iban a hacer otra vez ¿qué? Lo que mejor les parecía. ¿Cómo se llama eso, mi hermano? No escuché. ¿Religiosidad nada más? Definitivamente religiosidad, pero ¿qué más? ¿Cómo? A ver, uno por uno, que me lo dijeron en corito. ¿Cómo se le llama eso? Profanar la casa de Dios. Así se llama, mi hermano. Y entonces, por eso el Señor Jesús, cuando los vio, cuando vio las intenciones, ¿tú crees que Jesús se dejó llevar por los puestos y por cómo la gente ahí estaba gritando, lléveselo, lléveselo, ¿verdad? ¿Qué estaba viendo Jesús? El corazón, la necesidad de un pueblo corrompido, de un pueblo extraviado, que no tenía un discernimiento de lo santo y de lo mundano. Eso es lo que estaba pasando. Y entonces por eso él se indignó y dijo, esto no puede ser así, porque esa no es la voluntad de Dios. Vamos ahí a Juan capítulo 2. Vamos a ver la misma historia, pero en una mirada diferente. Ahorita te explico qué significa esto. Capítulo 2 del Evangelio de Juan, verso 13. ¿Qué dice el subtítulo? Jesús purifica ¿qué? El templo. Y dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo ¿a quiénes? A todos, a las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Pero ahí estaban sus discípulos, y se acordaron sus discípulos que está escrito ¿qué? El celo de tu casa ¿qué? Me consume. Vamos a detenernos ahí tantito. ¿Ya estaba escrito ese pasaje? Sí.
Pero ahora la palabra de Dios en esta misma historia me muestra que Jesús tuvo celo por el templo de Dios, por la morada de Dios, por el lugar dedicado a Dios, por la casa de Dios. Tuvo celo. Pregunto, ¿qué celo es este? ¿Qué celo, hermanas? A ver, esos hermanos varones que casi no celan a las hermanas, que le revisan el celular a las hermanas. ¿Qué celo? No, está bien que lo hagan, hermano. Yo no lo estoy prohibiendo, ¿eh? ¿Qué celo? ¿Nadie sabe qué celo? Árale. Qué espirituales me salieron los hermanos. Nadie sabe qué es celo. Hermana Vivi, ¿alguna vez te han celado? ¿La han celado, hermanita Rosa? ¿Quién? Ah, pues el hermano Pedro, ¿ah? Ni modo que quién, ¿ah? ¿Has celado a tu esposa? Sí, dice el hermano. ¿La última vez cuándo fue? Ah, es broma. Allá por allá atrás, los matrimonios. Hermana Lupita, ¿cómo le ha ido? También, con los de más edad también hay eso, ¿ya vio? Dice la hermana que sí. ¿Quién lo viera, hermano Max? Aleluya. ¿Qué celo, mis hermanos? O sea que no saben qué es templo y ahora no saben qué es celo. Por eso estoy predicando, para que juntos aprendamos. Este celo tiene que ver con un cuidado, mi hermano. Este celo tiene que ver, viene de la palabra que tiene que ver con un cuidado hacia alguna cosa o una persona. Tiene que ver con diligencia, con esmero, con interés. De ese celo estamos hablando. No el de ustedes, hermanos. Este es un celo que santo, que viene de Dios. Porque ya estaba escrito. Y entonces cuando el Señor Jesús vio los corazones, vio la religiosidad, vio el desvarío en el corazón de ellos, le vino ese celo, mi hermano. ¿Por qué? Porque es la casa de ¿quién? De su Padre. En la otra versión, ¿qué dijo el Señor Jesús? Dijo, mi casa. Jesús dijo, el Padre y yo somos ¿qué? Somos uno. ¿Sí entienden? Entonces, ¿fue correcta esa reacción? Sí, mi hermano, ya estaba escrito, ya estaba profetizado. Vamos al Salmo 69, por favor. Aleluya. Salmo 69, amén. Verso 9. Lo leemos juntos. Salmo 69, verso 9. ¿Qué dice la escritura? Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron. ¿Cómo? ¿Qué significa el siguiente párrafo? Ahí déjale, hermanita. Entendemos qué es lo que estaba escrito, ¿no? El celo de tu casa me consumió. Y los denuestos que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Qué significan esos términos, esas palabras? Los insultos que te insultaban han caído sobre mí. Tiene que ver con un insulto. Y entonces, ¿qué entendió el Señor Jesús en esa profecía? Porque está hablando del Padre. ¿Cómo estaban insultando al Padre?
con esa forma de que, ¿de qué? De adorar, con esa forma de que, de perder el verdadero interés y la esencia que Dios había establecido para su pueblo. Dios había ayudado a su pueblo, ¿sí o no? Lo había ayudado, mi hermano. Y el pueblo ya tenía otro interés, ya se había desviado, ya tenía en poco que la casa del Padre, el santuario donde tenían que darle lo mejor, lo tenían en poco, y eso es un insulto. Por eso vino el celo, porque era un insulto para la casa de su padre. Se indignó el Señor. Y es un insulto cuando menospreciamos su santuario, sus cosas. Es un insulto para el Padre cuando menospreciamos su obra, cuando la tenemos en poco, cuando nuestro interés no es el correcto, cuando lo hacemos por otros intereses. Es un insulto. Y Dios habla a nuestro corazón, habla a su pueblo, me habla a mí para que entendamos juntos, tú y yo, que tenemos que renovarnos, que tenemos que volvernos a Él, porque hemos perdido la verdadera comunión con Él en medio de su santuario. Estamos muy ocupados con nuestras cosas, nuestro corazón lo hemos dedicado a otros intereses, a otros dioses. Y hay celo. Dios cela su obra, Dios cela a su pueblo. ¿Y sabes por qué? Porque siempre amó a su pueblo, siempre te amó a ti, mi hermana. Él amó a nuestros hijos, aún los que no hemos tenido, aún los que no han nacido, que tiene que ver con la siguiente generación, porque Él no cambia. Pero es un insulto cuando tú y yo no entendemos que Él es santo primeramente, que Él es fuego consumidor, que Él nos ha hecho bien, que nos ha favorecido, que ha sanado nuestras dolencias, ¿o no lo ha hecho? Isaías 63. Me daba esta palabra el Señor. Verso 7 dice: y habla el profeta de parte de Dios y dice: de las misericordias de Jehová haré ¿qué? De las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de quien, que les ha hecho según sus misericordias y la multitud de sus piedades. 8 dice: porque dijo Dios cuando ayudó a su pueblo: ciertamente mi pueblo son hijos que no ¿qué? Y entonces ¿qué hizo Dios? Fue su ¿qué? Su salvador. Cuando los egipcios, cuando Faraón los estaba oprimiendo, ¿a dónde llevó al pueblo esa servidumbre, esa opresión al pueblo? A una actitud de humillación. Y se dirigieron en oración al Señor con dolor, con sinceridad. Por eso dice: cuando yo los escuché, lo que ellos me pedían a mí, que era el dolor de lo que estaban pasando, fue sincero. No mintieron cuando fueron pobres y humildes y reconocieron que solo yo podía ayudarlos. Y sigue diciendo: 9. En toda angustia de ellos, ¿qué pasó con Dios? Cuando el pueblo estaba angustiado, ¿qué pasaba con su Dios? Hermano Pedro,
Le duele su hijo si le pasa algo. Si no lo ve, le duele. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque es carne de su carne, hueso de su hueco, de sus huesos, perdón. ¿Sí me entiende? Y a veces nosotros como pueblo no entendemos el amor de Dios. ¿Quién permitió todo esto, hermano? Pregunto. ¿La familia Hernández? ¿Para qué? Para que le dé lo mejor, para que le dé el resto de mis años al Señor. Para que tú le des tu vida, para que le sirvas. Para eso levantó este lugar, que fue un lugar dedicado, para que cuando vengas ante Él, vengas con qué, con alegría para servirle. Que anheles su presencia, que anheles sus moradas porque son amables. Para eso estás aquí, para que Él te hable, para que Él te haga compañía, para que Él te sacie de la grosura de su casa, para que Él te ayude, para que Él te aliente. ¿O no lo hace? ¿O no es el mismo? Es el mismo, mi hermano, no ha cambiado. Y sigue diciendo: el ángel de su faz los salvó en su amor, y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Pero ¿cómo respondió ese pueblo? Mas ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar, ¿qué? Su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que le hizo subir del mar como el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su santo qué? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre qué. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Ellos debieron haber muerto en el desierto, pero Dios los libró, Dios los proveyó, Dios tuvo cuidado de ellos. Y sigue diciendo 14, el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre, ¿qué? Glorioso. Siempre estuvo con su pueblo. Erigieron el tabernáculo, Moisés. Y dice la escritura en Éxodo que la gloria de Dios se manifestó en esa casa, en ese tabernáculo. Y cuando la nube se alzaba, el pueblo avanzaba. Cuando la nube bajaba, el pueblo se tenía que detener y acampar. Y en la noche la columna de qué? De fuego. Siempre estuvo con su pueblo. Y dice la palabra aquí en Isaías, ¿quién era el que estaba ahí? El Espíritu de Jehová, ¿qué hizo? Los pastoreó. Ahora yo te pregunto, hermano, con toda esta historia, ¿quién es el que reina en este lugar? ¿Quién es el que vive en este santuario? Cuando es invocado su nombre. El Espíritu Santo, mi hermano. ¿Tú lo ves? Muchos dicen, pero lo siento. Pero ¿sabes qué? Llega un momento en que sientas o no la gratitud en el corazón de su pueblo te lleva a siempre confiar, aunque no sientas, pero sabes que está ahí a tu lado, que no te ha desamparado, que ha tenido cuidado de nosotros. Él ha prometido, si tú haces mi voluntad, así como el Señor Jesús le dijo a sus discípulos,
yo estaré contigo todos los días, hasta el día que venga por ti. Yo voy a estar ahí. ¿Cómo? Voy a enviar un consolador. ¿Sí o no? El Espíritu Santo. Ahora, vamos ahí a la palabra de Dios, a donde estábamos, a Juan, por favor. Capítulo 2. Capítulo 2, Juan. Nos habíamos quedado en el 17, ¿verdad? El celo de tu casa me consume. 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué es lo que había hecho Jesús? Con toda la autoridad había purificado el templo. ¿Quién podía hacer eso? Nadie, mi hermano. Y él con toda la autoridad que lo hizo. Y entonces esos religiosos le preguntaron: muéstrame una señal para creerte que lo que acabas de hacer viene del Padre. Muestra tu autoridad. Y fíjese lo que dice. 19. Respondió Jesús y les dijo: ¿cuál fue la respuesta del Señor? Destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Y entonces la reacción de esos judíos, de esos religiosos, dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero ¿de qué hablaba el Señor? ¿Del templo de qué? De su cuerpo. 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura. ¿Y qué? ¿Y qué me enseñan estos versículos? Porque estamos hablando de una autoridad sobre el templo. Y entonces la señal que les dice a estos fariseos, saduceos, estas sectas, dice la Escritura que él les contestó: en 3 días destruiré este templo y lo voy a levantar en 3 días. Pero ¿de qué hablaba el Señor? De su muerte. Hablaba de Él. Hablaba de esto. ¿Qué necesitaba ese pueblo en aquel tiempo? Ya tenían el templo, lo habían aprovechado, lo habían valorado, habían entendido el propósito. No lo habían entendido. Y si no habían entendido lo terrenal, no iban a entender lo eterno, lo espiritual. Y entonces no podían ver quién era Jesús. No podían reconocer que Él era el Hijo de Dios, que Él había bajado del cielo, que Él era el Mesías, el Cristo que estaban esperando en la promesa que Dios le dio a David, que le dio a Abraham. Y entonces Él hablaba de su muerte y de su resurrección. Pero la Biblia en el 22 dice que cuando el Señor Jesús resucitó de los muertos, ¿qué pasó con sus discípulos? ¿Se acordaron de qué? De que alguna vez el Señor ya les había dicho lo que iba a pasar. ¿Quién entendió? La gente religiosa, el pueblo que estaba alejado de su Dios, que no tenía comunión con su Dios. No lo entendieron. Lo entendieron pocos, mis hermanos.
mujeres necesitadas, enfermas, que habían recibido injusticias. Lo conocieron hombres que no podían cambiar su vida y conocieron a Jesús. Lo conocieron cojos, ciegos, que ahí estaban afuera del templo y nadie hacía nada por ellos. Ellos lo conocieron a Jesús. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La actitud del corazón. Cuando uno verdaderamente escucha su palabra y tiembla, porque te das cuenta el favor inmerecido que Él hizo por nosotros. Y entonces los discípulos, los que fueron llamados, porque ellos no escogieron a Jesús, Jesús los escogió a ellos. Y entonces cuando el Señor Jesús resucitó de los muertos, a Él les vino esto. Lucas 24. Capítulo 24, verso 44. ¿Si están aquí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y Jesús les dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos. Aquí ya se estaba manifestando resucitado en un cuerpo glorioso. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese ¿qué? Todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés. ¿En quién más? En los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las ¿qué? Las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes, discípulos, que les fue revelada la palabra, que entendieron por qué padecí, por qué di mi vida en esa cruz, por qué resucité de los muertos al tercer día. Ustedes son testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder ¿de qué? De lo alto. ¿Quién entendió la autoridad de Jesús? Sus discípulos. ¿A quién se les abrieron las escrituras? Sus discípulos. ¿Y qué fue lo que entendieron? Dice la palabra que con el dolor, con los padecimientos, con su muerte, porque ya estaba escrito. El hermano al principio citaba Isaías 53. ¿Y qué dice Isaías 53? Fue menospreciado, fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Muchos de nosotros como que escondimos el rostro de Él, no lo estimamos, pero ciertamente Él llevó ¿qué? Cargó en Él el pecado de todos nosotros. No vas a ir allá afuera a predicar si no le permites a Jesús que te revele su obra. ¿Cuántos años llevas como cristiano? Algunos 10, algunos 5, algunos están comenzando, algunos ya llevan hasta 20. ¿Eso te hace más? ¿En qué se manifiesta que conoces a Jesús? Que eres un discípulo de Él. En los frutos. ¿En qué se manifiesta? Cuando tú le hablas a las personas, quienes sean,
que en Él hay perdón de pecados, que en Él hay salvación, que en Él hay vida nueva. Ahí es cuando uno manifiesta que es un verdadero discípulo, porque se va a reflejar. ¿Cuántos años llevas viniendo a este lugar sin dar frutos allá afuera? ¿Cuántos años llevas con tu boca cerrada y no podemos ni siquiera visitar un hogar cuando ya algunos de nosotros ya podemos hacerlo? Estamos más sumidos en nuestras necesidades, en lo que hay en nuestro corazón, y queremos cambiarlo, pero ¿sabes qué? La Biblia me enseña que el que está en Cristo nueva criatura es. Pero ¿qué significa estar en Cristo? Cuando yo reconozco que Él es el camino que me va a llevar al Padre, que Él es el camino que me va a llevar ¿a qué? A la vida eterna, a mi morada celestial. Él es el camino que me va a llevar ¿a dónde? A una verdadera conversión, una verdadera sanidad. Llevamos años, hermanos, cargando los mismos problemas y pensamos que podemos. Pensamos que estamos unidos a Jesús en el mismo yugo. ¿Y sabes qué? ¿En qué se manifiesta que no estamos unidos en el mismo yugo? Ya me salió un poquito, pero es preciso hablar esto. En que nos hemos unido a un yugo desigual. Corintios, acompáñame a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a descubrir algo. Verso 6, capítulo 6. ¿Qué pregunta hace el apóstol? El apóstol está hablando de nuestro cuerpo y dice que a través de nuestro cuerpo debemos glorificar a Dios. Pero dice el 19 y hace una pregunta: hermanos, ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienen de Dios, y que no es que tuyo? Yo te pregunto, ¿el cuerpo que tienes es tuyo? La Biblia me enseña que no, que es de quién, del Señor. ¿Qué dice? 20. Porque hemos sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de qué. Tu vida te pertenece. Sí te pertenece. ¿Sabes cuándo te pertenece? Cuando no se la dedicas a Dios. Tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, todo tu ser le pertenece a Dios. Y no lo hemos cuidado. Y ahí dice la palabra, nuestro cuerpo es que un templo, una casa, un santuario, una habitación, para que more ¿a quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Cómo está esa casa? ¿Cómo está esa casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está mi casa? Porque es un templo. Y cuando un templo es dedicado, la presencia del Señor se manifiesta. Cuando un templo es profanado, cuando nuestro cuerpo se une a otro yugo, no es del Señor. Primera de Corintios 3. Ahí estamos, ahí en 3:16. Y vuelve a preguntar: ¿no saben, hermanos, que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en quién?
nosotros. ¿Somos templo de Dios? ¿Quién mora en esta casa? Segunda de Corintios capítulo 6. Ya casi finalizamos. Verso 14. Somos templo del Dios viviente. Y dice el apóstol: no se unan en yugo desigual como los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, pueblo, salid en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toques qué. ¿Y yo qué? Yo los recibiré, yo los miraré, yo derramaré de mi espíritu. Y dice: y yo seré para ustedes por padre, y ustedes serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿De qué me habla este contexto? Del yugo desigual. ¿Con quién estás unido allá afuera? ¿Qué compañerismo tenemos con los incrédulos? Hacemos amistad, pero el que está lleno del Espíritu Santo, el que tiene el amor de Cristo en su corazón, ¿sabes qué va a hacer con sus amistades y con su familia? Les va a predicar de Cristo. Tú tienes amistades, les estás predicando de Cristo, que en Él hay perdón de pecados, que Él es el mediador entre Dios y el Padre, que en ningún otro hay salvación para que podamos ser salvos. Tenemos amistades, tenemos familias. Hoy llegó un joven aquí, gracias a Dios que lo invitó la hermana, pero el propósito de él y de todos los que estamos aquí que fueron invitados es que conozcamos a Cristo. Y que de alguna manera, así como el apóstol decía, si nosotros somos templo del Dios viviente, ¿qué comunión tiene Cristo con Satanás? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué imagen tenían el pueblo en los tiempos de Jesús de su Dios? ¿Qué imagen había en su corazón? Idolatría, mi hermano. O sea, ¿cuál era su interés? Ganar dinero. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? ¿Han escuchado hablar del evangelio de la prosperidad? Es lo mismo, mi hermano. En el 2022, como 10 años que se ha levantado esta herejía y estas sectas donde ¿qué? Donde usan el evangelio, usan a Jesús para ganancias deshonestas. Es lo mismo en los tiempos de Jesús, para sacarle el dinero ¿a quién? Al que tiene necesidad, al creyente. Es lo mismo, no ha cambiado. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como pueblo? Cuando yo consagro mi vida, cuando tú consagres tu vida, ¿qué es lo que va a pasar, hermano? El Espíritu de Dios que se va a mover en ti. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: tú y yo, mi hermano, como iglesia del Señor, somos participantes de una naturaleza divina. Por eso ya no somos los mismos. Yo no cambié porque pude cambiar. No dejé las drogas y el alcoholismo y la amargura que había en mi corazón y salí de esa conducta y de esa vida que llevaba porque yo pudiera hacerlo, sino porque creí.
sin hacer nada, porque se me predicó un mensaje y ese mensaje me habló que mi necesidad era que recibir el perdón de mis pecados. Esa era mi necesidad. Yo pensaba que era que soltar las drogas, soltar el pasado, a tal punto que me cortaba, que me quemé los pies, que quería estar solo, que no quería vivir. No me importaba mi cuerpo, porque me daba cuenta que me llevaba cautivo al pecado, porque quería hacer lo bueno, pero siempre terminaba defraudando a mi familia, defraudando a los demás. Pero alguien murió en la cruz y durante 3 días estuvo ahí, y ahí venció a la muerte y se levantó con poder para salvarme, para salvarte, para que no pienses que tu vida solo consiste en este mundo. Sucedió, mi hermano, y quiere suceder en tu vida. Y como estábamos leyendo, el Espíritu Santo no te bautiza o no viene a una persona nada más porque la persona dice que venga. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. De que antes, ¿qué? La imagen que teníamos de Dios, ¿cuáles eran? El yeso, la madera, ¿verdad? El santo, el milagroso de no sé qué y la milagrosa de no sé qué. La Biblia enseña que son ídolos y están en nuestra casa todavía. Esos hay que, así como Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo en este templo? Colosenses. Capítulo, ahorita te doy en la cita. Perdón, Filipenses. Ahí donde dice que no contristéis el Espíritu, hermano. Sí, es Colosenses. La palabra de Dios dice que ahí en el capítulo 3, ¿qué dice, mi hermano? Si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mirada en las cosas de arriba y no en las ¿de qué? Porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, seremos manifestados con Él ¿en qué? En gloria. 5 dice, la vida antigua y la vida nueva, dice. ¿Qué debemos hacer morir en este cuerpo?
en lo terrenal. ¿Qué? Fornicación. ¿Qué es fornicación? Impureza. Cuando los jóvenes o dos personas tienen relaciones sexuales sin haberse casado. Cuando alguien está practicando estas cosas en medio del pueblo, ¿qué sucede con ese templo? ¿A quién se unió ese templo, ese cuerpo? A esa persona, pero no se unió ¿a quién? Al Espíritu Santo. Sigue diciendo, ¿qué debemos hacer morir? Impurezas, pasiones que desordenadas, ¿sí entienden eso? Malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? Porque es una desobediencia. Dios nos llamó a santificación. El libro de Tesalonicenses, capítulo 5, me muestra algo, dice, que todo mi ser, que tú y yo somos tripartitas y estamos constituidos en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y que el Dios de paz quiere santificar mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. La voluntad de Dios es santificar a su pueblo. La voluntad de Dios es que nosotros rompamos con estas cosas. Y sigue diciendo, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? Que ya saben que no lo deben hacer. Ya la palabra ya Dios habló y lo seguimos haciendo. La avaricia, dice, es idolatría. ¿Qué es avaricia? ¿Qué tenían las personas que andaban vendiendo ahí afuera? Preferían su avaricia que darle la honra a su Dios. Y eso que se había vuelto, ¿cómo le llama la palabra? Idolatría. Es una idolatría cuando nuestro interés es el económico. No me importa que tenga que trabajar, no me importa que haga a un lado los negocios del Señor, no me importa que llegue cuando yo quiera a su casa. Es idolatría, mi hermano. 7. Dice, en los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ¿qué? Practicando estas cosas. Pero ahora dejar también todos nosotros estas cosas. ¿Qué cosas debemos dejar? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Qué más? Mentiras. Ahora te pregunto, el enojo, la ira, no pasa nada. Cuando no podemos perdonar, no pasa nada. Y Dios ya nos viene diciendo, va a llegar el tiempo en que tienes que perdonar a tu adversario. ¿Por qué a veces hay tanta amargura? Cuando hay amargura hay enojo, hay insatisfacción en la vida que hemos llevado. No estamos conformes, estamos enojados, no nos parece lo que ha pasado, no hay paz. Pero esa actitud es de ¿qué? Del viejo hombre, porque el viejo hombre está viciado a esas actitudes. ¿Qué más dice ahí? Malicia. De repente, ¿cómo se manifiesta la malicia? ¿Por qué te me quedas viendo así, hermano? Y el hermano se estaba hasta durmiendo. Sí te estabas durmiendo. ¿Sí me entiende? La malicia, ¿cómo se refleja? En los prejuicios. Ay, es que el hermano no me gusta que me diga, no me gusta que se meta conmigo. Ay, es que la hermana, mira cómo viene vestida, mira, ya no había venido y ahora sí muy espiritual. ¿Cómo se llama eso?
ay, el hermano. Malicia, palabras deshonestas. ¿Qué son las palabras deshonestas que salen de nuestra boca? Cuando somos hipócritas, nos acostumbramos a decir medias verdades o a hablar palabras que nos convienen y nos hacemos, con nuestra boca nos hacemos deshonestos. A ti sí te hablo, pero a ti no te hablo. Eso se llama acepción de personas. Todas estas cosas las debemos dejar. ¿Por qué? Porque en vez de que se manifieste que el hermano decía algo y ahora entiendo por qué el Señor le puso esto. ¿Qué es lo que destruye la obra? ¿Qué es lo que detiene la obra del Señor? ¿Qué es lo que va a echar abajo la obra del Señor? Estas cosas, hermano. O sea, medita cuántas palabras hablas y cuánto gritas. ¿Por qué te enojas por todo? Meditemos, hermano. Lo pone el Señor. Son anatemas que van a traer maldición a nuestras vidas. Y a veces queremos recibir Espíritu Santo, llenura. Mira, tu carácter es un ídolo. Mi carácter es un ídolo, mi hermano. Y ese, ¿sabes qué? Hay que acuchillarlo, hay que aborrecerlo, tiene que morir. A veces pretendemos que ya lo sabemos todo. ¿Y sabes qué? Como dice la palabra, la fe sin obras es como un cuerpo muerto. Este mensaje va a producir fe, va a producir reflexión para que tú y yo meditemos qué actitudes tenemos. El Espíritu Santo no se manifiesta si todavía hay estas cosas. Es santo, se contrista, se apaga, así como se nos apagó la luz, ¿verdad? Al principio, el Espíritu Santo, ¿qué? Lo sabemos muchos de nosotros. Cuando lo contristamos, cuando lo apagamos, cuando el corazón empieza a envanecerse, cuando constantemente estamos ahí con enojos, con cosas que acabamos de hablar. El Espíritu Santo es sensible. ¿Quién ha hecho morar su Espíritu sobre nosotros? El Padre. ¿Y qué tiene que pasar en medio de nosotros, hermanos? Que su Espíritu, ¿qué? Así como Jesús le dijo a sus discípulos, van a ser investidos de poder. ¿Sabes cuándo vi el poder del Espíritu Santo? Cuando, sin conocer las lenguas, me vinieron las lenguas y no había una persona que me instruyera en ese don. Cuando de repente, mi hermano, después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, empezó a pasar algo en mi boca. No me di cuenta cuando dejé de decir groserías. Llevaba 3 meses sin decir una palabra grosera. Ese es el poder de Dios. Cuando de repente viene el Espíritu Santo y el que tenía sida, el que tenía cáncer, el que tenía una enfermedad terminal, es sanado. Ese es el poder del Espíritu Santo. ¿Tú lo has experimentado? ¿Lo estás apreciando? Porque para eso estamos aquí. Tú eres templo del Espíritu Santo. Cuando fui lleno del Espíritu Santo, ¿sabes qué pasó? Ahí donde estaba, a todos les prediqué el Evangelio. Y aunque se burlaron, aunque me decían, a todos les prediqué el Evangelio. Hasta los custodios, hasta quién, hasta las áreas que te atienden cuando estás en un lugar ahí, a todos les prediqué. Y se burlaban y me señalaban y no entendían lo que me estaba pasando porque yo mismo no lo entendía.
Pero esa es la llenura del Espíritu Santo. Le hablaba a una persona y veía cómo esa persona, el Espíritu Santo la convencía. Y ahí se levantó una pequeña obra. Y todo empezó por un pequeño avivamiento. Y cuando hay un avivamiento del Espíritu Santo, cuando dentro del pueblo de una hija de Dios y de un hijo de Dios hay un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento que va a traer avivamiento del Espíritu Santo, ¿sabes? No es cuando conociste a Cristo el testimonio que te estoy dando. Puede ser hoy puede ser. No conocía muchas cosas y de repente veía los ojos de las personas y el Espíritu Santo me mostraba lo que había en esa persona. Ese es el poder del Espíritu Santo. Cuando pude perdonar a la persona que más odiaba, cuando le pedí perdón, ¿por qué? Porque antes le echaba la culpa a mis padres, a todo mundo. Pero ¿sabes qué? Cuando vino Cristo, enseñó una verdad, que mi problema estaba en mi pecado, en mi corazón, y que mi corazón necesitaba ser sanado para perdonar. Arrepiéntete, mi hermano. No puedes llevar una vida así. Y te lo digo en paz, no te lo digo como diciendo, ¿y usted qué, mi hermano? No, todos mis hermanos. Y así como dice Crónicas 7:14, dice: si mi pueblo se humilla, si mi pueblo se humilla verdaderamente, cambia de actitud, dice, y se convierte de sus malos caminos, si se aparta de su pecado, si lo deja, yo voy a hacer algo. Voy a andar contigo, voy a sanar la tierra, yo voy a ser tu padre y tú serás mi hijo. Tienes un padre que te ama y envió a su hijo a morir por ti. Un arrepentimiento verdadero, cuando uno suelta el anatema, porque el anatema es que ese pecado que me está trayendo maldición, cuando tú lo confiesas, cuando lo sacas, cuando lo presentas delante de Dios verdaderamente de corazón, ¿sabes qué va a pasar? Vas a conocer a Jesús, vas a andar en sus caminos, Él te va a dar a conocer su pacto, así como dice el Salmo, la comunión íntima